Hola muchachos, les habla su docente encargado de física para trabajarles un poquito la parte del repaso que supongo necesitan ustedes para iniciar el desarrollo de su guía y obviamente tratar de ponernos al día con los temas que pues están planeados para este año. De alguna manera pues intentaremos ponernos al día con eso. Entonces les ruego que tengan paciencia. Si escuchan el ruido del perro, del gato, de la música de los vecinos, concéntrese en lo que nos interesa. ¿Listo? Bien muchachos, para poder resolver el ejercicio que aparece en la parte final de la guía, que a algunos les ha parecido extraño y se sienten desubicados, no muchachos, es muy sencillo. Estos temas ustedes ya los han visto. Tenemos que contextualizar un poquito el tema y enseguida sí podremos ubicarnos en el trabajo que corresponde a esta guía. Bien, pues obviamente hay que repasar algunos conceptos fundamentales que asumo ya ustedes los han trabajado desde el grado noveno. Básicamente, ¿cómo se miden las cosas? ¿Sí? O sea, ustedes saben que en física uno lo que estudia es el movimiento de las cosas, ¿sí? Y claro, hay que tener los conceptos básicos, como por ejemplo qué es movimiento, qué es aceleración, qué es estado de reposo, cómo calcular la velocidad, y en fin, para poder definir los diferentes tipos de movimiento y los elementos que los componen. Y claro, estudiar el movimiento sobre el plano cartesiano. A estas alturas ustedes ya deben tener claro cómo ubicar puntos sobre el plano cartesiano, cómo ubicar las coordenadas y pues armar las distintas figuras. Obviamente deben recordar un poquito de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, para pues trabajar básicamente lo que nos interesa, que es suma de vectores. Entonces, ¿qué es un vector? Recordemos, las cantidades o las magnitudes trabajadas en física se pueden diferenciar de distintos modos. Si yo les pregunto a ustedes un dato básico, por ejemplo, ¿cuál es su edad? Ustedes me van a decir, por ejemplo, que 15 años, 16 años, y estamos manejando un dato, un número y una característica. 15 años. ¿Sí? ¿Cuánto pesa usted? Entonces usted mira 70 kilos, 70 kilogramos, entonces me están dando datos, un numerito y una especificidad o una magnitud respecto de esa información. Cuál es su talla, cuál es la fecha de su cumpleaños, y podemos ubicar este tipo de magnitudes o de cantidades como magnitudes escalares. Pero bien, si yo voy a tomar ahora otra medida, asumamos que estamos estudiando la velocidad de un auto, por ejemplo, ¿sí? Perfectamente, entonces uno podría decir, ¿cuál es la velocidad del auto? Va a 80 kilómetros por hora. Y además, ojo con este datico, y además de eso, nos dan una dirección. Va, por ejemplo, al sureste, al noreste, o en dirección de aquí para allá, en fin. En este momento, muchachos, es cuando hacemos evidente la necesidad de ubicar justamente un punto de inicio en cualquiera de estas direcciones y la dirección. Es decir, las magnitudes o cantidades vectoriales involucran más de un dato. Un vector es una cantidad física que para ser definida debe tenerse en cuenta tanto magnitud, o sea el número, como la dirección de su desplazamiento, ¿sí? Entonces creo que más claro el ejemplo del auto que se desplaza en dirección norte, en dirección sur, a tal velocidad, nos ejemplifica muy claramente que es un vector, ¿correcto? Bien, entonces repasemos otro poquito la parte de cuáles son los vectores. Los vectores casi siempre los notamos con una flechita, ¿sí? Y tienen además un punto de origen, un punto de terminación, que casi siempre se notan con una letra mayúscula. Y podemos definir distintos tipos de vectores. Vectores opuestos, vectores iguales, cómo se escriben los vectores. Además, con los vectores, o sea, con las lineecitas que podríamos ubicar dentro de este plano partiendo de cero, podemos hacer operaciones. ¿Cuáles operaciones? Suma, resta de vectores por ahora. ¿Cómo podemos representar los vectores? Hay distintos modos. Uno, mediante triangulación. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, el vector A, póngale cuidado, se origina desde este punto hasta aquí, este va a ser el vector A. También puedo tener el vector B, que se origina desde el punto donde termina el vector A hasta otro punto X, y a este lo voy a llamar B. Puedo sumar esos vectores de varias formas. Uno de ellos es haciendo un triángulo
con la figurita. Entonces yo cojo un transportador, mido el ángulo que tiene aquí por dentro y establezco el ángulo, cuántos grados, aproximadamente aquí le calculamos quizá unos 40 grados, mentiras, sí, unos 45 grados. Y si ya tengo estos daticos, el valor de A y el valor de B, entonces yo probablemente puedo calcular el vector resultante, que lo podría llamar S, lo podría llamar R, en fin. ¿Listo? Entonces miren muchachos que es muy sencillo definir qué es un vector y realizar operaciones con los mismos, ¿correcto? También podríamos hacer un paralelogramo para sumar vectores. Entonces partimos del punto 0, trazo el vector A, trazo el vector B, a este lo voy a llamar B, a este lo voy a llamar A, y puedo hacer o puedo levantar las líneas paralelas al vector A y la línea paralela al vector B, y tengo un punto que más tarde vamos a ver que es básicamente el ejercicio que tenemos en la guía, y ya yo puedo establecer aquí un nuevo vector que sería el resultado de la suma del vector A y el vector B, que es lo que básicamente pedimos en el ejercicio, ¿correcto?